Qué precioso himno, amén, hermanos. Le damos la gloria al Dios Todopoderoso. Cada palabra que ustedes en esta noche está escuchando, recibiendo, más que todo, hermanos amados, es para poder meditar, para poder reflexionar. Y esas palabras que nuestro amado Jesucristo mencionó no ha sido en vano. Esa palabras vertidas en la cruz del Calvario, ha sido para que usted y yo ahora estemos en este lugar. Es un grito triunfante que llevó el alivio, el gozo, por fin el largo reinado supuestamente que el enemigo estaba queriendo festejar. Pero nuestro Señor Jesucristo pudo decir esta palabra: consumado es. Y de esa manera, hermanos amados, terminar con el reinado del pecado, terminar, amados, con todo lo que tuvo que enfrentar, y de esa manera lo destruyó, lo anuló, para que ahora estemos aquí. Jesús cumplió plenamente la obra del Padre, la obra de Dios, que para eso había sido enviado. A través de eso también recibió el llamado, ese llamado que también lo hizo para ti, lo hizo conmigo, y aún está vigente para aquellos que todavía Dios sigue llamando. Dios sigue diciendo: yo he cumplido, yo he acabado, he hecho todo lo que ustedes no han podido hacer. Para eso yo vine, para eso dejé mi gloria, para eso me despojé de todo, por amor a ustedes. Porque Dios dijo en su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a través, amados hermanos, de entregar y de entregarse, pudo demostrarnos ese amor. En el libro de San Juan, capítulo 17, la palabra del Señor nos dice: qué tremendo, hermanos, que Él pudo decir esta frase, con qué convicción: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, qué tremenda, verdaderamente, obra que pudo realizar, que pudo hacer. Y hoy a nosotros que estamos, hermanos, en la obra del Señor, como ministros, como pastores, a ustedes como iglesia, Dios les ha llamado con un propósito, Dios les ha llamado con un objetivo.
Dios les ha llamado para que a través, amados hermanos, de esa obra que Él lo hizo, también pudiéramos ser nosotros aquellos que vamos a poder, hermanos, cumplir con esa promesa que un día usted y yo le dijimos: Padre, te recibo en mi corazón. Padre, he creído en tu evangelio. Un evangelio de las buenas nuevas. No es un cambio de religión como muchos lo piensan. El evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias de aquel hombre que solamente pudo hacer la obra completa en la cruz del Calvario por el mundo entero. Y esa obra te toca a ti, me toca a mí. Muchas veces decimos que lo haga el pastor, muchas veces decimos que lo haga los que están a cargo del ministerio. También es la obra que tú tienes que llevar a cabo, porque hoy, amados hermanos, los tiempos, la naturaleza nos está dando la evidencia, nos está diciendo que Cristo vuelve pronto. Las circunstancias, hermanos, la palabra de Dios dice que, hermanos amados, hoy el Hijo se está levantando contra su Padre, el Padre contra el Hijo. Están ocurriendo cosas que verdaderamente, hermanos, nos están anunciando de que Cristo vuelve pronto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo como llamados, como escogidos? El Señor Jesucristo, gracias le damos a Él, que hizo cada palabra, cada orden, cada, hermanos, aleluya, revelación, Él lo hizo. Consumado es. Antes de expirar, había cumplido el objetivo por el cual Dios lo había enviado a este mundo. Jesús llevó una vida centrada en su llamado. Luego de su muerte, Dios se encargó de concluir su obra para dar cumplimiento a la palabra, donde dice, hermano, y le abrieron el costado con una lanza. No le quebraron las piernas. Jesús solamente cumplió finalmente la palabra, hermanos amados, en vida. También, hermanos, aún de muerte, que no acabó ahí, por cierto. Qué cumplimiento tan extraordinario, qué cumplimiento tan maravilloso de haber, hermano, acabado, de haber, hermanos amados, terminado la obra con gran éxito. Y hoy quiere ver Dios a esos hombres, a esas mujeres que imparten al mundo, que verdaderamente no se avergüencen del evangelio, no se avergüencen de llevar su vida. Que encontramos en los milagros de Jesús, cuando las hermanas de Lázaro le mandan un comunicado al Señor y le dice: Señor, mi hermano está muy enfermo y ya se va a morir. Por razones y circunstancias, Jesús llega 4 días después y pregunta: ¿y dónde está Lázaro? A veces es irónico, hermano, es irónico. Y las hermanas le dicen: ¿no ven que acá estamos de duelo, estamos llorando? Lázaro ya está allá y los gusanos ya están empezando a hacer su festín. Ellos pensaban eso. Ellos pensaban eso. Antes, en el corto testimonio que escuchara el pastor Guillermo, Dios hace cosas que el hombre no tiene, hermanos, en su entendimiento. Puede ser versado, letrado, doctorado, puede ser lo que usted pueda ser en esta vida, pero eso no le da
hermano, la capacidad de poder entender las cosas de Dios que se entienden con el Espíritu. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y cuando el Señor, hermano, se acerca a esa tumba y dice, sáquenme esa piedra de allí, y Él lo llama y le dice, Lázaro, ven. Y usted sabe, hermanos, por qué Lázaro salió de esa tumba. Es porque este hombre, los últimos días de su vida y los últimos momentos, las últimas horas, estaba diciendo en su corazón, mi amigo Jesús está viniendo. Él está viniendo y ya va a llegar. No interesaba, hermanos, que su cuerpo tendría dolores, tenía aflicciones, dificultades. Hermano, yo he visto muchas personas, he sido testigo como pastor en los años de ministerio. He estado, hermanos, en los últimos días de muchos hermanos. Y a veces como que algunos empiezan a perder la fe los últimos instantes de su vida. Y empiezan a encargar, por favor, mi burro, mi chancho, mi casa, a mi mujer, a esto, al otro. Pablo va a decir en el Nuevo Testamento, no seamos como aquellos que no tienen esperanza. Y no es una sugerencia, hermano, es una orden para nosotros que somos la iglesia del Señor y somos los hijos de Dios. Por eso es que, hermanos, en estas circunstancias difíciles, ya los pastores dijeron, hermanos, un cuerpo maltratado, hermanos, maltrecho. Ya me imagino, hermanos, cuando usted ve las películas nomás, hermanos, la tanda que le dan, eso es poco, hermano, lo que recibió Jesús. Guardar esperanza. Guardar esperanza. Saben, hermanos, es una tremenda lección, no solamente de vida, sino una tremenda lección frente a un estado en el cual, hermanos, uno pasa a la presencia del Señor. Amén, hermano. Así que usted ya vaya pensando, todos vayamos pensando. El día que, hermanos, ya el Señor nos llame a su presencia, usted tiene que estar como el judío. No le digo que tiene que judaizarse ahora, no, hermano, aprenda y entienda. Porque esta palabra es significativa, hermano. En tu mano encomiendo mi espíritu. Amén, hermano. Gloria al Señor. Y entonces ese Lázaro, hermano, escuchó la voz de Jesús. ¿Qué le parece? Y hay una promesa, hermanos, en la palabra del Señor. Dice que cuando Él venga, los que durmieron serán despertados. Amén, hermano. Y nosotros que vivimos seremos transformados para recibir a nuestro Señor. Pero hay de aquel que no tenga esperanza. Pero hay de aquel, hermanos, que haya perdido la fe, que haya perdido la brújula de su vida. Hermano, quiero que te pongas en pie en esta noche. Así de corto va a ser esto. Ponte en pie esta noche. Y quiero que cierres tu vista ahí donde tú estás. ¿Saben? Hoy no nos hemos reunido solamente por un asunto religioso. Hoy nos hemos reunido, hermanos, porque queremos darle la gloria a Dios. Quiero que cierre sus ojos. Porque lo que hacemos en la iglesia no son espectáculos, son momentos especiales con el Señor. ¿Cómo está tu esperanza en Cristo Jesús? ¿Has escuchado testimonio? ¿Has escuchado en esta noche esas palabras maravillosas que Jesús vertió en la cruz del Calvario? ¿Has escuchado mensaje en esta noche? Yo sé que aquí no solamente hay hermanos, sino también hay invitados. Si en esta noche hay alguien en este lugar que quiere ponerse a cuentas con el Señor, que quizás su esperanza está desfalleciendo y sabe que en este tiempo lo que le hace falta es tener esperanza, yo le voy a invitar que valientemente pase por aquí. En este lugar, con tu presencia, haz descender tu poder sobre mí. Creo en ti, Jesús.
Sobre todas las cosas, y tú eres maravilloso, Jesús amado, y tú vives para siempre, Señor, en cada uno de tus hijos. Gracias por esa esperanza grande y eterna, Señor. Gracias porque tú eres fiel a tus promesas, y gracias, Señor, porque tú vives, y gracias por tu grande amor. Ora babashita, tarabajaya, babashira. Eres poderoso, Jesús, maravilloso, eterno, grande, digno de toda gloria y de toda honra. Oh Dios, recibe en esta noche la gloria, la honra, la alabanza. Recibir a todos nuestros hermanos en Cristo en esta casa preciosa. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Amén. Quiero también invitarlos a los pastores, a sus esposas. En esta noche tenemos un break ahí para compartir en esta oportunidad. De verdad, de todo corazón, para nosotros es un privilegio servirlos a cada uno de ustedes. Amén. En el día del culto unido, los lunes a las 4 de la tarde, en este lunes toca en la iglesia quechua de nuestro hermano pastor Yurbe Yachachín. Amén, hermanos. Así que así sucesivamente, lleva un saludo cordial a todos nuestros hermanos en Cristo de esta bella perla de los Andes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Ahora sí nos ponemos de pie, dejamos la oración final al pastor Fernando. Bendiciones. Amén. Bien, vamos a tomarlos de la mano, hermanos. Júntense ahí en el medio, júntense todos unidos, un solo cuerpo. Unidos vamos a orar, darle gracias a Dios por este tiempo tan precioso que nos ha tocado vivir aquí en Roca Eterna, ¿no? Amén, hermanos. Júntense rapidito, de repente no se conocen, también se saludan al final. Vamos a orar a tu presencia. Especialmente, Padre, por darnos tu bella palabra, tu presencia aquí en tu casa, Roca Eterna. Gracias, Dios mío, porque muchos de tus hijos han dejado quehaceres para poder venir acá, a adorarte, a bendecirte, a escuchar tu palabra, a tomar decisiones, a tomar esperanza también en esta nueva etapa de nuestras vidas. Permite, Señor, que podamos seguir trabajando unidos. Si conocemos a algún pastor que todavía no se está integrando, tú puedas bendecirnos, invitándolo, y pueda venir también a la fraternidad de pastores. Gracias, Señor, por esta hermosísima juventud. Ellos van a llevar la posta, Padre, mañana más tarde cuando nosotros pasemos de este mundo a tu presencia. Tú bendícelos, aún los niños que han estado presentes han visto, han cerciorado que aquí se adora al Señor. Gracias, Padre amado, abre nuestras bocas, abre nuestras vidas a tu palabra, que podamos compartir con las personas que nos visitan en toda esta semana. Ahora acompáñanos a casa, protégenos, ángel de Jehová, cuídanos en el transcurso del camino, que podamos llegar sanos y salvos. Gracias, Padre Santo, en el amor de Jesús oramos, amén y amén. Palma para el Señor, palma para el Señor, palma para el Señor. Salúdense, hermanos, salúdense. Mientras cantan una alabanza a los hermanos, está Gilbert.
Vamos a cantando mientras se van saludando. Una bendición especial. ¡Aleluya! ¡Qué gozo! ¿Cuántos dicen amén? ¡Vamos ahí! Adorando al Señor, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Tomen asiento, hermanos. Se viene la primera palabra a cargo de nuestro amado pastor Abel Landa. Aquí lo saludamos con un voto de aplauso, ¿no? Adelante, pastor Abel. Tiene 8 minutos. Dios nos bendiga, mis amados hermanos, a cada uno de nosotros. ¿Cuántos le damos toda la gloria a Él? Abra conmigo su Biblia, ahí en Lucas, capítulo 23 y versículo 34. Sabemos que el tiempo es un poco corto, ¿verdad? Pero hay que hacer lo posible. Dice ahí la primera palabra. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenemos que entender, mi amado hermano, que el perdón de Dios fue su propia iniciativa. Dios tomó la iniciativa, Él nos amó primero y envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. La crucifixión del Señor Jesucristo fue la más humillante y dolorosa forma de ejecución. Antes de morir, Jesús sufrió una gran inmolación de 39 latigazos. Su cuerpo fue convertido en heridas de llagas. Fue escupido por el Señor. Objeto de burlas, le pusieron una corona de espinas, golpes, ofensas, soledad, desnudez, traspasado por los clavos sus manos y sus pies. Sin embargo, mi amado hermano, Jesús no ofreció resistencia alguna, ni menos manifestó resentimiento. No renunció cuando se encontraba en la más dura prueba por amor al mundo. ¿Verdad? Porque nosotros sabemos, la Biblia dice que Dios ama al pecador. Jesús oró aún por los responsables de su muerte. Por eso Él, mi amado hermano, expresó esta primera palabra y pudo decir: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gloria al Señor. Y a pesar de todos los sufrimientos físicos, emocional y espiritual, siempre se mantuvo la serenidad y la mansedumbre y la tranquilidad, mi amado hermano, en Él. Y desde aquella cruz del Calvario expresó esta primera palabra, que hoy sigue resonando más de 2000 años después de su muerte y de su resurrección. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que me escuchas, Dios aún sigue intercediendo por cada uno de nosotros y por aquellos que aún necesitan salvación de parte de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. En Isaías capítulo 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no dice, abrió su boca. Por eso la primera palabra mencionada por Jesús desde la cruz fue el perdón. Padre, perdónalos. Él, siendo Dios, podía haber mandado ángeles para que lo defendieran, pero dice, aún Él no lo hizo.
¿Y todo para qué y por qué? Para que fuésemos perdonados. Tenemos que entender, mi amado hermano, que el perdón en primer lugar trae liberación y en segundo lugar trae bendición. Trae la paz que llena el vacío del alma. Sin embargo, tenemos al mañana y a la muerte, mas el perdón trae seguridad, trae liberación de las cargas. Gloria al Señor. Y tenemos que entender, mi amado hermano, que cuando Jesús perdona, Él olvida. ¿Cuántos decimos amén? Él dijo en su palabra: y nunca más me acordaré de sus pecados. Aleluya. El alma es satisfecha al perdonar y al ser perdonado, mi amado hermano. Tenemos que entender que Jesús nos dio el ejemplo a cada uno de nosotros, el de poder perdonarnos. Incluso al fallar o al ofender a Dios muchas veces o a nuestro prójimo, cuando pedimos perdón somos liberados de un peso enorme y la bendición llega a nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? Gloria a Dios, aleluya. Jesús intercedió por nosotros en la cruz. Si Él nos perdonó todos nuestros pecados y nuestras ofensas, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden? Porque eso dice el Señor en su palabra. Gloria al Señor. Tenemos que entender que a veces que las personas a nuestro alrededor, llámense familiares, vecinos, quizá compañeros o incluso hermanos en la congregación, puedan prestarse al enemigo para dañarnos, para perjudicarnos, pero no son ellos, son las influencias espirituales que están sobre esas personas. Jesús dice, mi amado hermano, es el ejemplo del perdón más grande que existió jamás. Así nosotros debemos perdonar a los que nos hacen mal. Si queremos que Dios perdone también nuestras ofensas, porque Él demanda eso, amén. Y tenemos que entender que muchas veces, mi amado hermano, el perdón cuesta. ¿A cuántos les es fácil perdonar? Muchas veces cuesta, ¿verdad? Aprendiendo a perdonar. Estréchele la mano a tu hermano que está a tu lado y dígale: hermano, aprendamos a perdonar como Cristo nos perdonó. Como Cristo nos perdonó. Él, a través de su gracia, de su misericordia y de su perdón, conquistó nuestros corazones de cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga. Gloria sea el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, ahora vamos a poner de pie, hermanos, para poder tener una alabanza más a cargo del ministerio Roca Eterna. ¿A dónde está Roca Eterna? Vamos a poner de pie. Abrace al que está a su lado, por favor. Bienvenido, dígale. Todo al que está al otro lado, costadito también. Bienvenido, abrácenlo, porque estamos en un mundo unido. Las 7 palabras en acción. Vamos a cantar con los hermanos una alabanza. Jamás de placer, si bebes el agua, jamás de placer, si bebes el agua, jamás de placer, si bebes el agua, jamás de placer. Aleluya, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Fuertes manos. Gloria al Señor, gloria al Dios, gloria al asiento. Qué hermoso es gozarnos en el Señor, ¿no? Pensar que años en la juventud pasaban por otro sitio estas épocas, ¿no? Pero ahora estamos adorando, alabando al Señor ahí, juntos, como hermanos. Bien, vamos a invitar ahora la segunda palabra a cargo de nuestro amado pastor Yulbe Yachachín de la iglesia Quechua. Palabra para el Señor, hermanos. Adelante, pastor. Hermanos, hermanas, en esta noche saludos
en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a meditar en esta noche la segunda palabra, la segunda expresión del Señor Jesucristo en la cruz. Está basado en San Lucas capítulo 23, versículo 43. Y dice la palabra del Señor que hoy estarás conmigo en el paraíso. En quechua de Junín sería esta palabra, traduciendo al quechua de Junín de Tarma, pasa y pacham no aguancan que Dios cayangancho. En el quechua de Cusco, esta expresión sería Kunami Sami Pachape Yogawankan Kenispa. En el idioma shipimo, esta expresión diría de la siguiente manera: Samavila Dia Elevi Ekikai Jaen Hakumberes Ite Lete. Gloria a Dios, aleluya. Esta frase es muy importante. En este cuadro vemos a Jesús, al Señor Jesucristo, en medio. Dos personas facinerosos, a un costado y al otro costado, dos ladrones. Y Jesús estaba en medio de ellos. Porque el Señor fue contado con los inicuos, juntamente con los pecadores. Estaba ahí unido a los pecadores el Señor. En esta escena vemos también que había una lluvia de acusaciones. Venían las acusaciones, venían los insultos, había una lluvia de blasfemias. En ese momento el Señor Jesucristo estaba escuchando todas esas acusaciones. Esta lluvia de acusaciones venía de los sacerdotes, de aquellas personas que estaban a cargo del templo de Dios. Estas acusaciones venían de los ancianos de Israel, de los escribas, aquellas personas que interpretaban la ley del Antiguo Testamento. Las acusaciones venían de estas personas. Los escribas, los fariseos, los saduceos, aquellos religiosos, estaban acusando al Señor Jesucristo. Esta lluvia de acusaciones venía de los soldados, del pueblo y de la multitud. Imagínense, hermano, acusando, escuchando de aquí, escuchando de allá el Señor Jesucristo estas blasfemias. Crecía la lluvia de acusaciones en ese instante. Y también uno de los malhechores comenzó a blasfemar, que estaba al lado de la izquierda. Estaba blasfemando, estaba acusándole, estaba insultándole al Señor. Pero había uno que no se había unido a estas acusaciones. Era pues el ladrón colocado en la parte derecha de nuestro Señor Jesucristo. Estaba conmovido esta persona al escuchar la primera palabra. Escuchó ese corto mensaje del Señor. Algunas frases de palabras escuchó y fue conmovido. Este ladrón que estaba ahí en la parte derecha estaba conmovido. No decía nada, estaba pensando. Este mensaje corto le tocó su corazón. Hay personas que escuchan un mensaje largo, un sermón completo, y nunca escuchan y nunca son tocados con la palabra de Dios. Pero este hombre, una pequeña frase fue suficiente para entender la palabra del Señor. Estaba tocado esta persona con la primera palabra. Hay gente que escucha mensajes, sermones completos, domingos tras domingos, y nunca escuchan, no son tocados del evangelio de la palabra de Dios. Hay personas que están escuchando domingo tras domingo, mes, durante años, pero no son tocados de la palabra de Dios. Pero vemos este hombre, esta corta frase le tocó su vida. Este hombre quiso compartir con su compañero, porque estaba escuchando blasfemias de su compañero, y le dijo, dio su mirada, dijo,
antes de morir, este hombre quería comunicar ese mensaje a su compañero y dice: ni siquiera a la hora de tu muerte temes a Dios. Estás a punto de morir, estamos sentenciados, estamos a unos minutos. Pero ¿qué te pasa? Este hombre compartió ese mensaje, su pensamiento. Amados hermanos, este hombre, antes de morir, quería comunicar lo que él sentía a su compañero que estaba insultando. No quería salvarse solo. Este ladrón quería que se entregue su vida a Cristo, aún su compañero. Hermanos, qué bueno. Esto es lo que tenemos que hacer. Aquellos que hemos recibido la palabra, aquellos que hemos recibido el mensaje de Dios, hay que compartir, hay que comunicar, hay que anunciar. Este hombre ha cumplido de transmitir a su compañero. Y se dio cuenta que su compañero tenía una mirada malvada. Se dio cuenta que estaba lleno de odio este hombre y comprendió que estaba perdiendo el tiempo. Y como dicen las Escrituras, deje al impío su camino y al hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová. Avanzaban los minutos y ya no podía hablar. Este hombre, este ladrón que estaba a la parte derecha, dijo al Señor una petición, una oración corta, porque no podía hablar. Una petición corta y muy sencilla. Le dijo: acuérdate de mí. Hermanos, no le pide a este hombre, no le pide: Señor, perdóname, Señor, he ofendido a tal fulano, Señor, perdóname. Tal vez ni siquiera podía orar, pero expresó de corazón esta palabra: acuérdate de mí. Este hombre no le pide un reino, no le dice: Señor, comienza a hablar muchas cosas, amados hermanos, porque no merecía. Simplemente dice: acuérdate de mí. Un recuerdo nada más. El Señor Jesús en ese momento ya no respondía a nadie. El Señor se había callado ya, escuchando tantos insultos. Él ya no respondía a nadie. Pero al escuchar la petición de este ladrón, abre su boca el Señor Jesucristo y responde palabra de esperanza. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Este hombre, el Señor Jesucristo, estaba hablando a este hombre y dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Qué palabras de esperanza, palabra de salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor dijo: hoy mismo, esta tarde va a estar conmigo, no en el futuro, no en la resurrección, hoy. Antes que se ponga el sol, tú estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, hermanos. ¡Qué esperanza! Hermanos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero terminar esta reflexión. Amados hermanos, Jesús vino a salvar. Estimado amigo, amiga, Jesús vino a salvar. En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y su nombre será Jesús, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. En la cruz el Señor extiende la salvación. Este ladrón alcanzó la salvación ahí en la cruz. Hoy el Señor sigue salvando. Hoy el Señor, hermanos, sigue salvando. Amigo, amiga, tal vez no puedes expresar una oración larga, pero tú puedes decir las mismas palabras de este hombre cuando dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que el Señor va a escuchar esa oración, esa petición, y Dios te dice que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Gloria a Dios. Y también, amados hermanos, una vez que has recibido la palabra, comunica a tus compañeros de trabajo el mensaje. Que no se quede en ti el mensaje de Dios. Comunícale a tus compañeros de estudio. Comunícale a tus compañeros que viven en tu casa. Comunícale a tus compañeros y amigos de la calle. Y así has cumplido el encargo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor te dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor nos bendiga esta noche. Fuerte aplauso al Señor. Gloria sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, hermanos, hemos venido a adorar. Amén. Hemos venido a adorar a nuestro Señor. Hemos venido a presentarle nuestras vidas delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, como hemos venido a adorar, hermanos, voy a pedirle por favor, ¿cuántos han traído sus celulares? Hay que apagarlos, ¿ya? Porque está interrumpiendo. Todos habían escapado, habían huido por temor de que puedan ser cómplices con Jesús. En ese momento, Jesús apenas podía ver. Abrió sus ojos porque sus ojos estaban casi, no podían ver, con hematomas hinchados, con el dolor y los golpes que había sentido, que había recibido. Y Jesús, viendo allí a unas cuantas personas, allí estaba su madre, allí estaba un hombre al lado, tomado del brazo, abrazado quizás al lado de su madre, María. Y esta es la tercera palabra que dijo: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Podemos ver la voluntad de Dios, la necesidad de Dios de cuidar de Jesús sobre todo, de nunca se olvidó de su madre, que jamás se olvidó del mandamiento que recibimos: honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús tenía esa voluntad, ese deseo, en ese lugar de la agonía, en el dolor, pensando, preocupándose, dejando encargar por alguien, por su madre. Y le dijo, ¿a quién? Le dijo, ¿a quién? A un discípulo. ¿A quién discípulo? ¿A quién podemos decir? A ese discípulo que siempre estaba con Jesús. Aquel discípulo que siempre estaba al lado siempre de Jesús. Un día estaba recostado de Jesús. Tenía mucha confianza. ¿Por qué no Jesús encargó a sus demás hermanos como tales, como podemos decir, a Jacobo, a José, a Judas, no Iscariote, a sus hermanas, teniendo sus familias? ¿Por qué no encargó a sus familias? ¿Por qué tenía que encargar a Juan? Hermanos, Jesús miraba el corazón de este hombre, discípulo amado llamado Juan. Juan, en otras palabras, le decía, tú cuida de mi madre. En ese momento, dice, la llevó a su casa a vivir, a velar por ella. Pero tales personas habían huido de su presencia. Mucha gente, muchas personas son hipócritas en ese momento, cuando todos habían huido de la presencia de Jesús. Pero este hombre no le costó nada, estaba, luchando, no le importó ni la muerte, pero yo quiero estar con Jesús, yo quiero estar con mi maestro, quiero estar con María, su madre, abrazado, tomado de la mano. Y Jesús miraba el corazón de este hombre, de este Juan. Podemos ver, hermanos, quiénes son su madre y quiénes son sus hermanos. No estaba en ese momento. Jesús estaba predicando en una oportunidad, siempre estaba con una multitud, y Jesús predicaba y toda la gente estaba ahí aglomerados, escuchando la palabra de Dios.
En ese momento estaban también sus discípulos rodeados de la gente. Y uno de ellos había visto que había llegado su madre y había llegado sus hermanos. Y le dijo: ¿sabes, Jesús? Mira, allí está tu madre. Mira, ahí están tus hermanos, te quieren ver, quieren pasar aquí adelante. Espera un momento. Dijo: ¿quiénes son mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Son mi madre y mis hermanos aquellos que escuchan mi palabra y la cumplan y lo hacen. Y esa es la razón por la cual Jesús estaba enseñando de corazón a las personas, encargando el cuidado por esta mujer, por este hombre, el cuidado en ese momento cuando estaba agonizando. Jesús precioso, cuidando, pero tenía Jesús la capacidad de cuidar por nosotros. Algo más, si Él estando en la cruz del Calvario, agonizando con ese dolor inmenso, con esa humildad, humillado, Él cuidó de esa mujer, cumpliendo. Y cuanto más, Él estando, dice, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándolo a la diestra, hermanos, en los lugares celestiales, dice la palabra, y sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Ahora Jesús está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial y rogando, intercediendo ahora por la iglesia en relación de María y Juan. Podemos decir que nosotros somos parte en relación de María y Juan. Somos la iglesia uno en el Señor. No importa en qué denominación somos, pero somos la familia de Dios. Somos la iglesia viviente que Cristo lo compró con su preciosa sangre. Él nos cuidó, Él nos sigue cuidando desde el lugar, de aquel lugar que está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Él nos está cuidando. Él está velando hoy por su iglesia. Él tiene, dice, cuidado de nosotros, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Querido hermano, querida hermana, en esta noche no seamos como cual aquellas personas que huyeron de la presencia del Señor. Todos huyeron, pero no contemplaban, no ayudaban en ese momento el sufrimiento de Jesús. Pero en estos tiempos hay gente también que se avergüenza de ser un cristiano. La Biblia dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No me avergüenzo que soy hijo de Dios, pertenezco a la familia de Dios. Ahora pertenezco a la familia del Señor. Y podemos decir: Él es mi hermano, somos hijos de Dios. Cualquiera que está a tu lado, díselo: somos hijos de Dios. Somos la familia de Dios. Y Él es el siervo del Señor. Él es el ministro del Señor. Cuando pases por la calle, decir: Él es mi hermano. Él es el Hijo de Dios. Él es el ministro del Señor. Él es mi pastor, quien fuera que sea, pero es mi pastor. Nunca te avergüences. Somos la familia, somos la iglesia viviente que está intercediendo nuestro Señor Jesucristo a la iglesia hoy en todas partes. Por tanto, querido hermano, nunca te avergüences. Seamos, cual fuera que seamos la iglesia, pero somos uno en el Señor. La familia cristiana, la familia de Dios, que Dios está cuidando desde los cielos a cada uno de nosotros continuamente. Que Dios le bendiga abundantemente. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos amados. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, vamos a continuar con el programa. ¿Qué grupo está listo ahora? Ya, invitamos a los jóvenes de Agua Viva, ¿no? Ya está listo el teatro.
A ver, pasen rapidito, hermanos amados. Vamos a poner de pie, hermanos, y una estiradita es bueno. Tiren las manos para arriba, las dos manos al lado derecho, al lado izquierdo. Amén. Ahí está. Después de esto viene ya, después de esto ya. extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas.
yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo a ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar de esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas, Jesús, Hijo mío, por cuanto tú empezaste al ser humano y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Qué bueno que seamos amados. ¿Cuántos aman a sus pastores? Gloria a Dios. Benditos sean los pastores, las pastoras, los siervos y también usted. En Mateo capítulo 27, versículo 45 al 47, encontramos la cuarta palabra de Jesús en la cruz. Y la palabra dice: y desde la hora sexta, o sea el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Cerca de las 3, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. El escenario que tenemos aquí es que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, se puso oscuro. Qué escena tan triste, ¿verdad? A veces así en nuestras vidas. Hay momentos en que en nuestras vidas se pone todo oscuro, se oscurece y pareciera que no hubiera luz en el fondo del túnel. Pero ahí estaba Jesús, sin perder su dominio propio, sin desesperarse, sin tratar de huir o escapar, porque él sabía que tenía que morir en la cruz. Pero ese versículo dice que él alzó la voz o gritó, y de las 7 palabras solo hay 2 veces que Jesús grita en la cruz, y es en esta palabra y en la última palabra, cuando entrega su espíritu. Él estaba cansado, agotado, pero él saca fuerzas de flaqueza y pudo gritar de esa manera. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos sentido agotados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que ya no tenemos fuerzas? Parece que vamos a sucumbir, ya no podemos más. Pero Jesús nos ha dado el ejemplo de que aún en esas peores circunstancias podemos ser fortalecidos por Dios. Dice en el libro de Isaías, capítulo 40, 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Confía en Dios, Él te va a dar fuerzas. Si estás cansado, agotado, ya no hay fuerzas, Él te va a dar la fuerza para que salgas adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿qué es lo que gritó Jesús? Él gritó en su idioma, en el arameo: Elí, Elí, lama sabactani. Significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Sabes, es interesante, porque de las 7 palabras, solo esta palabra de Jesús tiene una interrogante, o sea, es una pregunta. Todas las otras palabras simplemente Él habla, menciona, promete, como al ladrón. Pero en esta palabra Él hace una pregunta. Es la palabra del medio: primera, segunda, tercera palabra, quinta, sexta y séptima, y la cuarta del medio es una pregunta. A veces nosotros nos encontramos en el medio de nuestra vida cristiana, a veces nos encontramos en el medio de un proyecto, a veces nos encontramos en el medio de estar haciendo algo para Dios, y entonces nos preguntamos: ¿vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena que esté dando mi juventud a Dios? ¿Vale la pena que esté dando mi diezmo a la iglesia? ¿Qué estará haciendo el pastor con mi dinero? O a veces le preguntamos a Dios: Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿dónde estás? ¿A dónde te has ido? Así gritaba también el rey David en el Salmo 22:1.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, dijo el rey David en ese salmo. ¿Te has preguntado alguna vez así también tú? Y algunos han tirado la toalla y se han ido, pero algunos se han mantenido. Y muchos nos hemos mantenido fieles hasta ahora, a pesar de las tormentas y las dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la única palabra donde Jesús hace esa pregunta, porque Él también en su condición humana le preguntó a Dios, le dijo: Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Hay algunos misterios en la Biblia. Por ejemplo, Elías fue llevado por un carro de fuego. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo es que se fue en carro de fuego? ¿Cómo subió ese carro de fuego? ¿Y cómo es que ese carro de fuego se fue? ¿Con qué cuerpo está en el cielo? Misterio, ¿verdad? Cuando estemos arriba o con Dios, vamos a preguntarle a Elías: Elías, ¿y cómo lo hiciste? Explícame. Poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El nacimiento de Jesús es un misterio. ¿Cómo es que ella quedó embarazada si no estaba teniendo relaciones con su esposo o su futuro esposo? ¿Hay alguna mujer acá que queda embarazada sin su esposo o su pareja? Algunas chicas salen embarazadas y te preguntan: ¿y qué pasó? No, del Espíritu Santo. No, eso solamente la Virgen María. Es un misterio. ¿Cómo explicar eso? Es impresionante. Yo tengo algunas respuestas para eso, pero es un misterio, es un misterio. La transfiguración de Jesús. ¿Cómo es que Jesús, mientras estaba orando, aparecieron 3 hombres brillantes? ¿Cómo es que estaban suspendidos ahí cerca de Jesús? Y como los apóstoles y Pedro dijo: Señor, nosotros también queremos quedarnos acá, vamos a hacer para ti un cuarto, una enramada. Y cómo es que el rostro de Jesús brillaba. Impresionante, ¿no? Y tu rostro va a brillar cuando Cristo Jesús está reinando en tu corazón. Si no, va a estar opaco, hasta tus ojos van a estar opacos. Deje que Jesús reine en su corazón. ¿Y cómo podemos entender este misterio? ¿Abandonó Dios a Jesús? Hay interpretaciones. A veces nosotros nos movemos por las interpretaciones que hacemos de la Biblia. En el libro de Job, capítulo 1, 21, Job dice: Jehová dio y Jehová quitó. Y entonces muchos cristianos hoy en día dicen: bueno, Dios me ha bendecido, pero ya no tengo mi carro, ya no tengo mi casa, todo el banco se ha llevado. Así Dios me dio, también Dios me quitó. Dios no te quita nada, hermano. Es cuestión de interpretación. Dios, cuando te da algo, no te pide, porque te regala, te lo da. Jesús es su don. Si lo tienes en tu corazón, Él no te puede quitar. No te puede quitar tu ministerio, no te puede quitar tus dones. Él te lo regaló, Él te lo dio. Pero muchos hermanos le echan la culpa a Dios que le ha quitado. No, es por tu negligencia probablemente que hayas perdido todas esas cosas. Pero es cuestión de interpretación. Y entonces la interpretación es: ¿abandonó Dios a Jesús? ¿O Jesús se sintió abandonado por Dios? ¿Cómo interpretamos esto? Es un misterio. Tal vez algunos pueden decir: bueno, Dios lo abandonó porque Jesús en la cruz estaba llevando tu pecado y mi pecado. Y entonces no puede haber comunión entre Dios y el pecado. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, porque Él es luz. Jesús es luz. Y si tú eres hijo de Dios y tienes a Jesús en tu corazón, entonces eres luz. El que en mí anda no andará en tinieblas, dijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces en la cruz estaba Jesús llevando tu pecado y mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Y aparentemente Dios tenía que como darle la espalda a Jesús, pero no, Él estaba ahí. Pero Él en su condición de humano se sintió también como que abandonado, así como nos sentimos muchas veces nosotros. Jesús se sintió huérfano de padre. ¿Y cuántos de nosotros a veces hemos crecido sin papá? ¿O hemos crecido sin mamá? Cuando conversamos a veces con mi padre, él me dice: hijo, mi papá murió cuando yo tenía 2 años o 3 años. No me acuerdo nada de mi papá, pero mi niñez ha sido triste.
Porque todos a veces corrían para ser abrazados por sus padres, pero no había un hombre que corriera a abrazarme a mí. No tuve padre. Pero Él se ha vuelto el hombre más cariñoso de la tierra para mí y para sus hijos. Nos trata con mucho amor, porque eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas a Jesús, Rey de Reyes. Jesús se sintió como huérfano. Jesús se sintió solo, abandonado, desamparado. Pero no es porque Dios lo abandonó. Dios estaba ahí. Dios estaba presente. Eso era lo mejor, el mejor momento. Porque si Jesús hubiera renunciado a ir a la cruz, hubiera fracasado Dios. Pero Dios no puede fracasar. Así que Dios no puede fracasar tampoco contigo. Si tú te dejas llevar por Dios, y aunque tengas problemas, y aunque todos te han abandonado, y tú dices igual, todos me han abandonado, se han olvidado de mí, hasta Dios se ha olvidado de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. En el libro de Isaías 49, 15, 16 dice: podrá olvidarse la mujer que parió, pero yo no me olvidaré de ti. Hay mamás que se olvidan del dolor de haber parido, ¿verdad? Y por eso le dicen a su esposo: hay que llamarnos uno más. Y por eso tienen dos. Y se olvidan del dolor. Hay que llamarnos uno más. Y por eso tienen tres. Y ya no sigo más, porque algunos siguen. Pero se olvida. Pero Dios no se olvida de ti, porque el siguiente versículo dice que Él te tiene en la palma de sus manos. No me digas que Dios se ha olvidado de ti. Eso es lo que tú sientes, es tu emoción. Probablemente no esté el pastor, probablemente no te visite el diácono, probablemente no te visite el hermano, tu papá, tu mamá, tu tía, ni tu suegra por último, ¿no? Pero Dios no se ha olvidado de ti. Dile que está a tu lado: Dios no se ha olvidado de ti. Y si Jesús pasó eso, es para que tú no sientas eso. Él ya se sintió solo por ti. No te sientas solo. Dios está contigo. Y la mayoría de nosotros sabemos Josué 1:9. ¿Qué dice? Elio, para ti. ¿Qué dice, hermanos? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Dios irá contigo a donde quiera que tú vayas. La muerte de la cruz no ha sido en vano. Jesús ya sintió esa emoción tan triste, para que tú no te dejes abandonar por esa emoción de soledad y de abandono, porque Dios no te va a dejar. Y si esta noche hay alguien que ha sentido eso, se ha sentido abandonado, se ha sentido de repente que todos se olvidaron, esta noche Jesús te dice: hijo, hija, yo te amo. Yo nunca me olvidé de ti. Nunca te abandoné. Tú pensaste que te había abandonado, pero no te ha abandonado, porque siempre he estado contigo. Aunque no me has sentido, siempre he estado contigo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a estas personas que en algún momento se han sentido abandonadas y solos. Bendícelos, Señor, con tu presencia, tu Espíritu trabaje en ellos. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Cuando canta el ruiseñor por mi ventana, yo pienso en Dios.
su amor. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos se empaparon en vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Bien, la sed es algo que yo creo que toda la humanidad lo tiene. Y cuando falta agua para nuestro organismo, todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, anhela refrescar con esta agua, con este líquido que creó Dios, un líquido muy vital para todo. Inclusive, nuestro cuerpo está compuesto por 75% de agua. Y el planeta Tierra tiene más agua que tierra, los inmensos mares. Bien, después de que Jesús, nuestro Señor, fue humillado, vejado, hasta lo sumo, traicionado, y eso ocurre siempre. No solamente en la cruz sucedió que maltratamos a nuestro Redentor, calumniado, repito, humillado hasta lo sumo, porque Él estuvo en la cruz desnudo. Y que a nosotros nos gusta ese cuadro. Por eso cuando hay peleas, crímenes, la gente se arremolina. Y el periódico que más se lee, la televisión que más se ve, es cuando tiene sus páginas, el periódico, sangre. Y la televisión cuando tiene imágenes de sangre, es la que nos gusta. Pero no podemos nosotros evitar eso, porque siempre está en nosotros el deseo de ver sangre. Aun cuando estábamos en el colegio, había una corriente muy criminal. Cuando nos ofendíamos entre alumnos, decía, eso se paga con sangre.
Y eso no es correcto. Aquí el Señor Jesús tiene sed de aplacar su alma, cuerpo y espíritu de ese líquido que es tan bendito, donde inclusive se preparan los alimentos. Pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hicimos? Cuando estaba apremiando el deseo supremo de tener agua en su boca, puesto que su lengua tan reseca se había pegado a su paladar, y con gran esfuerzo dice: tengo sed, y le dieron hiel y vinagre. Ese mismo pasaje sucede. ¿Sigue siendo la iglesia? No. ¿Por qué no más? Bueno, antes era creyente y ahora no. Dios tiene sed de que tú seas un buen hijo de Dios. Yo soy uno. Dios tiene el anhelo de verte lleno de su espíritu, porque el pueblo de Dios se distingue del pueblo del mundo porque tenemos el espíritu de Dios. Y esto lo consiguió el Señor Jesús ahí con una sed suprema. Quiso mojar su boca, pero la voluntad del hombre fue cruel, y ahí estábamos nosotros. Le dimos hiel y vinagre. Hiel y vinagre. ¿Nos portamos como hijos de Dios? ¿Poblamos nuestra iglesia hasta saturando con nuestra presencia? No. El pastor tiene sed de ver una iglesia llena, donde la gente tenga hambre, otra vez repito, y sed de la palabra de Dios. Pero hay ausentismo. Hiel y vinagre. Hiel y vinagre. Sucede este pasaje. En esta noche no estamos celebrando el culto a la muerte. Es error, es ceguera, es ignorancia. Porque nunca se hubiera escrito, inclusive, 1 Corintios 11:23, la Santa Cena. Y estas cosas se hacen hasta que, anunciando la muerte de Jesús, hasta que Él venga. ¿Qué pasa con nosotros? La guerra es entre nosotros. La guerra solamente trae tristeza, hiel y vinagre. Hiel y vinagre. ¿Quién gana en una guerra? Son 2 guerras mundiales que ha pasado este mundo como experiencia. 1918 a 1940. Y hasta ahora no ha aprendido la humanidad de que el diablo tiene la oportunidad de ganar la guerra. Quiero leer una vez más también el libro de San Mateo 27:33, donde habla algo muy interesante concerniente al vinagre y a este líquido que se llama hiel. Bien, esto está, otra vez repito, en San Mateo 27:33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberla. Es un tipo de anestesia, ese líquido. No lo bebió, porque él no quiso estar adormecido.
sino que no quiso beberla, porque suficiente para anestesia somos nosotros. ¿Acaso vamos a adormecer a Dios? Dios es consciente, donde inclusive nos dice: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y cada uno de nosotros somos muy especiales. Jesús, con esa sed que la mala voluntad del ser humano no le dio el agua, y hasta ahora de él nos satisfacemos la sed del Señor, siguiéndole de cerca. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo y somos gente muy especial. El mundo no lo tiene porque no lo conoce, pero Él tenía sed de dártelo a ti, su Espíritu, compartir su Espíritu. Y cada uno de ustedes son sellados con el Espíritu Santo. Y aún si usted quiere más, tiene la puerta abierta para recibir bendiciones, porque Jesús lo consiguió con esa sed de ser llenos del Espíritu Santo. Y la clase cristiana, los hijos de Dios, son diferentes al mundo. El mundo es egoísta, cruel, pero los hijos de Dios son personas amables, porque Él dijo en su sed: amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Si queremos un avivamiento, si queremos algo que crezca la iglesia y que el Evangelio se llene, o el Perú se llene del Evangelio, depende de nosotros, porque el poder de Dios está dado en nosotros. Mostrar al mundo que somos hijos de Dios y que nos pesa no haber dado agua al Señor para que refresque todo su ser. Solamente hiel y vinagre. Cuando estuve en el Gólgota, le presentaron hiel y vinagre y él no lo quiso tomar. Y la hiel que persiste todavía, el vinagre que persiste todavía en este tiempo, no lo quiere tomar, sino quiere agua. Porque los que creen en mí, de ellos saldrán ríos de agua. Tú puedes transmitir el agua a mucha gente sedienta, y tú puedes dar el gusto a Dios de que tú transmites la palabra de Dios, que tu vida es una vida ejemplar. Hoy necesitamos hablar más con nuestros hechos que con nuestras palabras, para que el mundo crea que somos uno. Así como yo en ti y yo en ellos, quiero que sean uno. Y esto es lo que está sucediendo hoy en este momento. Somos unos en el Señor. Queridos hermanos, seamos conscientes de lo que estamos escuchando esta noche. No es rito culto a la muerte, sino es recordar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Vejado, humillado. La mala voluntad de no darle agua para que satisfaga su sed. Y la sed de Jesús es que tu iglesia esté llena de ti y de mucha gente que tiene hambre de la palabra de Dios. Y que nosotros no seamos piedras, porque en la piedra no penetra el agua. Queridos hermanos, Dios quiere bendecirnos de grande manera. Hay un artista que ya no está por el mundo, que actuó haciendo los 10 mandamientos. Nos gusta ver eso, inclusive en este tiempo, pero ese varón nunca recibió a Jesús como su Salvador. ¿Queremos ser así, actores en este mundo? Queremos continuar siendo hijos de Dios
y mostrando que Dios vive en nosotros. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que Dios les bendiga abundantemente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, vamos a invitar a los pastores. Ellos también han preparado un especial, Pastor Miguelito. A la voz. El micro hay que pasarle para el Pastor Miguel. Ustedes, vamos a ver ese corito, a ver, de nuevo en el corito para que canten nuestras manos. Nuestra patria salva, que Jesús pronto vendrá. Oh peruano lucha, nuestra patria salva, que Jesús pronto vendrá. Señor, hermanos, Dios los bendiga. Acá están los siervos del Señor, sus esposas, el apoyo que han tenido todo este tiempo. Tomen asiento en su ministerio.